Apreciables hermanos en Cristo y amigos, bienvenidos a este episodio de Maranata TV. Yo soy Miguel Montoro y estamos en este espacio donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Y antes de comenzar con la primer parte de nuestro programa, quisiéramos comentar a todos los amigos que nos visitan y que llegan hasta este lugar. En Maranata TV no nos detenemos, buscamos la evidencia cristiana en cualquier lado donde podamos encontrarla. ¿Y saben qué? Aún incluso en las películas que son estrictamente infantiles, hay mensajes que nos pueden hablar de cosas que el pueblo de Dios puede entender muy bien. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes que en la famosa película de Cenicienta, sí, estamos hablando de esa película, Cenicienta, la clásica película de Cenicienta que por generaciones ha deleitado a chicos y grandes, encontramos un muy buen mensaje cristiano. Y el mensaje cristiano tiene que ver con que en alguna parte de la película de la Cenicienta podemos ver cómo los cristianos intentan traer los hábitos del mundo a su nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el resultado? Cenicienta tiene la respuesta y aquí tú tienes la evidencia. Oh sí, eso sucede. Eso sucede cuando queremos vivir un poco con las cosas de Dios y un poco con el mundo. Cuando queremos mantener hábitos impuros, pero al mismo tiempo queremos desarrollar una vida santa. Debemos de recordar, un poco de levadura puede descomponer toda la masa. Así que hagamos un esfuerzo grande los que somos hijos de Dios. La santidad es algo que debemos buscar todo el tiempo. Y si te cuesta trabajo, ve la película de la Cenicienta. Queremos en esta primer parte de nuestro programa cerrar con el tema de la fe que hemos estado estudiando en anteriores episodios. Y lo queremos hacer con una maravillosa cita de la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que el creyente hace, lo debe hacer por fe, lo debe de hacer con fe, lo debe de hacer creyendo, teniendo una fe vivencial, creyéndole a Dios, creyendo sin dudas y sabiendo que todo lo que hace forma parte de un todo más grande, de un rompecabezas espiritual que Dios pondrá en un orden si nosotros se lo permitimos. ¿Cómo agradamos a Dios teniendo fe? ¿Cómo hacemos que Dios sienta asombro? Imaginen lo que estoy diciendo. ¿Cómo pensar en que se puede asombrar al que es asombroso? ¿Cómo se puede hablar de que podemos maravillar al Dios de las maravillas? Y ¿sabes qué? En la Biblia encontramos un pasaje a donde Jesucristo, Dios en carne, habló de sentirse asombrado, de sentirse maravillado. ¿Cómo pensar que se puede asombrar al que es asombroso? ¿Cómo se puede pensar en maravillar al que hace maravillas? La Biblia dice que en algún momento el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios en carne, estando en esta tierra, expresó que se sentía maravillado. Y solamente una vez en los evangelios se nos dice que Jesucristo manifestó ese asombro. ¿Y sabes cuándo fue? Cuando vio la fe de una persona que creyó en Él sin necesidad de ver lo que Él hacía. ¿Cómo puede un cristiano vivir agradando a Dios? Sí, ya lo entendimos, con fe. ¿Pero de qué manera? Bien sencilla, como en el ejemplo bíblico que acabamos de citar. Cuando yo creo en Dios, sin que me importe lo que haga, cuando yo creo en Dios por lo que Él es, no por lo que hace conmigo, cuando yo creo en Dios, sin que tenga que ver absolutamente nada de lo que me dé o no me dé, entonces yo estoy agradando a Dios. La fe hace que sigamos a Dios, lo amemos y le sirvamos, aunque no nos dé nada. Vivamos una vida de fe. En esta segunda sección de Maranata TV quiero agradecer al hermano Mauricio Lomán de Nueva York
que nos hizo el gran favor de enviarnos un video donde un noticiero cristiano trata de hablar de todo el movimiento evangélico que se mueve alrededor del gabinete del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Así que queremos que tú veas el video y te formes un criterio antes de compartir contigo algo. Venga el video. Un despertar espiritual está ocurriendo en la Casa Blanca. Algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos se están reuniendo semanalmente para aprender de la palabra de Dios. Nuestra corresponsal en la Casa Blanca, Jennifer Wishon, nos cuenta esta exclusiva historia sobre el gabinete del presidente Donald Trump. Esto está marcando la historia. Está siendo llamado el gabinete más evangélico de la historia. Hombres y mujeres sin pelos en la lengua cuando se trata sobre su posición sobre Dios y la Biblia. Estos son individuos piadosos que Dios ha subido a una posición de prominencia en nuestra cultura. Todos han sido escogidos por el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. No creo que Donald Trump haya descubierto que se encadenó al apóstol Pablo. Ralph Rollinger es un exjugador de la NBA con un gran llamado. Él fundó Capitol Ministries con la idea de que si tú cambias el corazón de los legisladores, luego su visión cristiana los guiará a crear buenas políticas. Él ha desarrollado estudios bíblicos en 40 capitolios estatales, enseña estudios semanales en la Cámara y el Senado, y ahora lidera cerca de una docena de miembros del gabinete presidencial con estudios semanales de la Biblia. El secretario de Salud Tom Price, el secretario de Energía Rick Perry, la secretaria de Educación Betsy DeVos y el director de la CIA Mike Pompeo son algunos de los que asisten a este estudio. Es el mejor estudio bíblico que he enseñado en mi vida. Son tan receptivos, son tan nobles, aprenden mucho. ¿Se ha hecho esto antes en un gabinete formalmente? No creo que haya habido un estudio bíblico en al menos 100 años. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, también asiste. Al igual que Jeff Sessions, él saldrá el mismo día en que le enseñe algo y lo veré hacerlo en cámara y solo pienso, wow, estos chicos son fieles, disponibles, enseñables. El presidente Trump está invitado a asistir a los estudios bíblicos también. Cada semana recibe una copia de la enseñanza de Rollinger. El vicepresidente Mike Pence planea unirse al estudio. En Pence, Rollinger ve muchas similitudes a José, Mardoqueo y Daniel de la Biblia. Todos los hombres que se levantaron en la posición número 2 en los gobiernos en diferentes tiempos en la historia. Mike Pence has respect for the office. Mike Pence tiene respeto por la Biblia, se viste bien. Como dice en la Biblia, José se limpió antes de ir a presentarse ante el faraón. Mike Pence tiene tenacidad bíblica intransigente, y él tenía un tono amoroso acerca de él que no es solo un gong ruidoso o un címbalo que suena. Y luego, en cuarto lugar, aporta verdadero valor a la cabeza de la nación. Rollinger compara frecuentemente al presidente Donald Trump con el personaje bíblico Sansón. Simplemente alabo a Dios por ello y alabo a Dios por Mike Pence, quien creo que con Donald Trump eligió a grandes personas para dirigir a nuestra nación. Jennifer Wishon, CBN News, la Casa Blanca. Ahora ya tienes la evidencia. En Maranata TV te vamos a dar una opinión y un análisis profundo de lo que tú acabas de ver. Vamos a revisar muchos detalles, pon atención a todos los datos, para que así nos formemos un criterio que esté basado en la palabra de Dios y que a través de esto que acabamos de ver nos deje una lección a todos para nuestra vida. Así que aquí está, en Maranata TV, los evangélicos de Trump. Para entender la realidad política presente en los Estados Unidos, antes del análisis debemos tomar en cuenta lo siguiente. 1. La política es un ejercicio de poder, porque permite que se logre hacer que las cosas pasen. Dice la famosa frase dictum de actum, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La política en cualquier país del mundo es un ejercicio de corrupción, en donde el político solo mira por sus propios intereses o por los intereses de aquellos que están detrás del poder. Un político cristiano puede tener controlados sus impulsos de soberbia y avaricia y los impulsos de soberbia y avaricia de los que están junto a él y que lo rodean las 24 horas del día,
La respuesta es sí. El profeta Daniel y el soñador José nos muestran en la Biblia que se puede vivir en integridad, aún en las esferas más altas del poder humano. Pero para ello se requiere santidad total. ¿El presidente de los Estados Unidos la tiene? Nunca dudaremos de sus buenas intenciones o de las buenas intenciones de las personas evangélicas en su gabinete. Pero debe quedarnos claro a los cristianos, las buenas intenciones no son santidad. 2. El cristianismo en los Estados Unidos es lo que el romanismo para los países latinos del continente americano. Es una religión de Estado que tiene poder, que se mezcla con la política para poder obtener posiciones sociales ventajosas con muy diversos intereses. Tan solo en los Estados Unidos se calcula que hay 18 millones de bautistas, y estos son muchos votos. En tiempos electorales, todo cristiano en los Estados Unidos puede dar fe de cómo los predicadores populares van y vienen por toda esa nación hablando a favor del candidato que conviene a sus intereses. ¿Eso es un deseo de dirigir espiritualmente a la gente? No, es el deseo de tener posición social de influencia en Estados Unidos. Las cosas del César se mezclan con las cosas de Dios en los Estados Unidos. 3. Por sus frutos los conoceréis. El que realmente es cristiano vive como Cristo vivió. Vive para agradar a Dios, no para agradar a un partido político o a los electores. Toma decisiones para que la presencia de Dios en su sociedad haga grande a su país, y no le importa su imagen, ni le importa lo que la gente diga de él o de ella. Lo que le importa es preservar la imagen de Dios. Vamos al análisis. Cualquier análisis político superficial nos permitirá comprobar que fueron dos los factores que impulsaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El primer factor fue el voto del llamado Cinturón del Óxido, un grupo de estados de los Estados Unidos que se vio muy afectado por la pérdida de empleo cuando las grandes industrias de este país, a partir del mandato de Ronald Reagan, se movieron por avaricia a China, Pakistán, India, México, Singapur, Filipinas y muchos otros países, con tal de pagar menos en la producción de sus productos, aun cuando eso ha provocado que en esos países se someta a la gente a condición de salarios de hambre y a una moderna esclavitud. Nunca se ha visto a un político estadounidense denunciando la violación a los derechos humanos en estos países, pero, curiosamente, se muestra indignación por la pérdida de los derechos humanos en, por ejemplo, Venezuela. Y ahí debemos pensar en petróleo. O en Irán, a donde debemos pensar que se comercia petróleo, pero no en dólares. Esto es muy cuestionable. No son los tratados comerciales los que han provocado la decadencia imparable en la economía de los Estados Unidos. El fin de la era del dólar que está a punto de ocurrir fue provocada por los realmente ricos, simplemente para quedarse con la mayor parte de la riqueza del mundo. El segundo factor fue el impulso que el cristianismo evangélico de la mayoría blanca le dio a Donald Trump. Pero, ¿cuál es su verdadero interés? ¿Impulsar el reino de Dios en los Estados Unidos o impulsar su propio reino que política y humanamente había perdido fuerza en los Estados Unidos desde hace muchos años? La Biblia es clara. Las armas de la iglesia son espirituales, pero aquí vemos a una iglesia cristiana queriendo luchar una guerra espiritual con armas políticas. Ningún buen resultado saldrá de esto. Si esto último sucedió, es porque debe quedar claro que el discurso del candidato Donald Trump fue el que estaba más cerca de los valores cristianos, no confundir con los valores bíblicos. Él, como candidato, habló de empoderar el liderazgo cristiano. Habló de ir contra el aborto, aunque es bien sabido que todos los republicanos van en contra de esto y los demócratas a favor. Así que el tema del aborto es más una bandera política que una convicción.
E incluso vemos recientemente la declaración a donde el ya presidente Donald Trump convoca a un día de oración nacional a favor de los Estados Unidos. Y esto, como cristianos, tenemos que decirlo, es extraordinario. Y nosotros tenemos responsabilidad de orar por cualquier presidente que intenta vivir bajo la influencia cristiana. Hermanos y hermanas que llegan a Maranata TV, leamos un poco más. No solo en los Estados Unidos se está tratando de impulsar valores cristianos desde el gobierno. Busquemos qué países lo están haciendo, que son varios, y oremos por todos ellos. Hay más mundo, además de los Estados Unidos. En este punto es válido preguntar, cuando un presidente acepta cambios cristianos en su entorno, ¿esto será consecuencia de una verdadera vida regenerada por Cristo o simplemente es pagar el favor político de que los cristianos lo hayan llevado a la presidencia? Es una muy buena pregunta. John MacArthur, reconocido pastor evangélico estadounidense, en la campaña advirtió que las esperanzas políticas estaban sobre un hombre adúltero, misógino y lujurioso, que no mostraba respeto por la moral. ¿Esto habrá cambiado? Realmente esperamos que sí. Si por los frutos los conoceremos, es bueno entonces que veamos algunos frutos. 1. La especulación de los ricos con el dinero de los ahorradores ha provocado severas crisis que han convertido a los Estados Unidos en el país más endeudado del mundo. A partir de la crisis hipotecaria del 2008, en ese país, se pusieron reglas a los ricos para que no abusaran en el uso del dinero de la gente común. El 3 de febrero del 2017, Donald Trump quitó esas reglas, así que ahora los ricos se van a hacer más ricos. El argumento del presidente fue que sus amigos ricos no podían pedir préstamos a la banca por las reglas que había y que al acceder nuevamente al dinero iban a crear más empleos. Debe quedar claro, nunca en la historia la avaricia termina de saciarse, y en este caso le han abierto a la avaricia la llave del dinero. 2. A su contrincante en la batalla electoral, Hillary Clinton, Donald Trump le llamó asquerosa, sin disculparse por ello. 3. En la crisis con Corea, prometió aplicarle al país una furia como el mundo jamás había conocido. Ante amenazas como las de Corea, ¿cómo debe reaccionar un presidente que tiene temor de Dios? 4. En la guerra en Siria, ante un aparente ataque químico no corroborado que haya sido por parte del ejército de ese país, Donald Trump ordenó el lanzamiento de 50 misiles en respuesta a la muerte de por lo menos 72 personas. Este ataque y la muerte de estas personas fue vehementemente denunciado por Donald Trump. Días más tarde, el ejército americano atacó un hospital y mató a 100 civiles. De esto, nadie del gabinete de Donald Trump ha dicho una sola palabra. 5. El 9 de septiembre de 2017, Donald Trump llamó mendigo al presidente de Corea del Sur por no actuar como él quiere ante la crisis con Corea del Norte. 6. El mismo 9 de septiembre se anuncia que con una economía quebrada, Estados Unidos invertirá $1 trillón para actualizar su arsenal nuclear. No parece la mejor manera de demostrar que se apuesta al principal don, según la Biblia, que es el amor. No parece que en los evangélicos de Trump exista una paz como el mundo no puede dar. Finalmente, hablemos de la crisis en Charlottesville, agosto 2017, en donde se enfrentaron supremacistas blancos contra minorías negras y en donde incluso hubo personas negras muertas. El presidente Donald Trump decidió no condenar los actos de los supremacistas blancos, lo que provocó un aluvión de críticas. Esto hizo que ahora el presidente culpara a la prensa de dar noticias falsas, calificativo que usa cada vez que un medio dice algo diferente a lo que él dice. En este episodio, rápidamente el pastor Franklin Graham salió a defender a Trump, diciendo que la culpa era del diablo, pero sin condenar la violencia de la gente blanca.
El ex gobernador de Arkansas cristiano, Mike Huckabee, aseguró en este episodio que la gente de fe estaba del lado de Trump. John MacArthur, quien condenó al candidato Trump, aseguró que lo que pasó en Charlottesville era consecuencia de la maldad humana, del pecado, algo que es totalmente cierto. Pero ni siquiera de él hemos escuchado una exigencia de pedir que el gobierno muestre una conducta acorde con las cosas que dicen profesar. Esto sugiere simplemente el hecho de que el cristianismo evangélico en los Estados Unidos está buscando una posición que sea políticamente correcta, pero sin querer entrar en contienda con el gobierno activo. Esto es preocupante, porque si está sucediendo por conservar una posición, es realmente malo. O puede existir aún todavía algo más preocupante, que se está de acuerdo en una conducta claramente racista que es abiertamente antibíblica. Concluyamos con esto. Cristianos de todo el mundo, por favor, seamos bíblicos. No es la presencia de evangélicos en un gabinete de gobierno lo que cambia a las naciones. Personajes bíblicos como José, Moisés, Daniel, Elías, Débora, Esther y muchos otros nos enseñan que lo que realmente cambia a una nación es la presencia de gente santa en los gobiernos. Gente que sea capaz de morir antes de hacer algo que a Dios le desagrade. De corazón, deseamos que el presidente de Estados Unidos y de cualquier país del mundo sea de Cristo. Oramos porque el impulso de la palabra de Dios que se ha presentado públicamente en los Estados Unidos llegue a donde realmente tiene que llegar, y que se hagan a un lado los políticos que como una moda se proclaman cristianos para después, en una posición de consejeros, influir para mover las cosas a donde ellos realmente quieren, mientras que con esto nos demuestran que ellos son tan cristianos como cristiano es el diablo. Los evangélicos de Trump pueden cambiarlo todo, pero para lograrlo tienen que negarse a sí mismos, tienen que dejar de ser políticos cristianos para ser cristianos políticos. Lamentablemente, parece que eso no va a suceder. En la oficina oval se ora y se habla de humillación para que Dios escuche. Curiosamente, no se ve humillación ni humildad en las conferencias de prensa que dan, en los mensajes de Twitter que publican o en declaraciones públicas. Ojalá eso pueda cambiar. Una buena pregunta. Estos evangélicos de Trump y líderes religiosos cristianos en los Estados Unidos, en México y en la mayoría de los países donde su voz puede escucharse, ¿qué no leen la Biblia? Y podemos decir que sí, la leen, pero se brincan la parte a donde dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, no ama al Padre. Ojalá y pronto lean esa parte. Una mezcla de espiritualidad con política para hablar en términos de piedad, pero realmente estar buscando otros intereses. ¿Ya se habrá probado en la historia qué resultado habrá dado? ¡Oh sí! Los fariseos.